Hola a todos. Hoy quería hablar de un personaje interesante dentro de la historia de la política argentina, y es nada más ni nada menos que de Juan Domingo Perón, el tipo que hasta el día de hoy domina la política argentina con su movimiento o lo que queda de él. Presidente de Argentina en 3 ocasiones, sus detractores lo acusan de nazi, fascista y hasta de zurdo comunista. Pero nos vamos a enfocar solo en si fue nazi o fascista. Se dice que fue nazi por haber dejado entrar a jerarcas nazis, cosa que no prueba nada, porque también esto lo hicieron los soviéticos y los americanos. De hecho, al parecer los americanos se llevaron a los mejores científicos. Incluso hasta el mismísimo Estado de Israel pudo haberse llevado a algunos. Existe el mito de que el famoso coronel de Hitler, Otto Skorzeny y amigo personal de Perón, fue agente del Mossad, incluso que ayudó a crear dicho servicio secreto, pero es eso, solo un mito y no hay demasiadas pruebas. Se dice que es nazi por ser fascista, cuando no es así. Mussolini no era antijudío, solo Hitler lo fue, y cuando hicieron su alianza empezó a perseguir judíos en Italia. Además, en su libro Azul y Blanco, que fue una respuesta al libro azul del embajador estadounidense Sproul-Braden, Perón confesó ser un antifascista y llamó nazi piantavotos a lo de la agrupación Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo nacionalista de mucha influencia en el país en ese momento. A pesar de que hay y ha habido gran cantidad de judíos peronistas, históricamente se percibe cierta tensión entre el peronismo y la comunidad judía argentina. Y es justamente por lo que mencioné antes, pero ¿es tan así? La Argentina de Perón, primer país de Latinoamérica que abrió una representación diplomática en Israel. En febrero de 1949, Argentina reconoció al Estado de Israel. La Argentina de Perón votó a favor del pedido israelí de ingreso a la ONU. Poco tiempo después, Argentina abriría su legación en Tel Aviv, la primera representación diplomática latinoamericana. Tiempo después, elevó la legación al rango de embajada. Envío de alimentos y frazadas a Israel por parte de la Fundación Eva Perón. Jacobo Tzur, embajador israelí, relata un encuentro con Eva Perón del siguiente modo: le conté sobre los miles de inmigrantes que llegaban a Israel, el sufrimiento de la gente de los campamentos en el que vivían los 800.000 refugiados judíos que huían de los países árabes. Queríamos trasladar la mercancía que necesitábamos de la Argentina a Israel contra pago de moneda local, salvo naturalmente la carne congelada, por la cual estábamos dispuestos a pagar en dólares. En especial, estábamos interesados en obtener permiso para la exportación de frazadas de lana. Me contestó de inmediato y sin vacilaciones: sí, claro, daré ese permiso, a pesar de que está en contradicción con las reglas monetarias argentinas. Más aún, estoy dispuesta a permitirles trasladar también ropas y prendas de vestir, con tal que no lo usen para enviar ropa usada, sino solamente prendas nuevas y de buena calidad, porque no sería honorable para la Fundación Eva Perón que dentro de sus envíos haya prendas que no sean de lo mejor que se puede conseguir en el país. Señor ministro, yo le voy a mandar todas estas mercaderías gratis en barcos argentinos. Y llamó al ministro de Hacienda y le dio la orden de hacer todo lo que Tzur le pidiera. Según el investigador Ignacio Clich, la Fundación Eva Perón realizó 17 embarques a Israel, aparentemente para entregar sin cargo 5 toneladas de alimentos, así como frazadas y ropas. La legación israelí en Argentina. Jacobo Tzur relata en sus memorias que la presentación de cartas credenciales del primer ministro plenipotenciario israelí en Argentina se llevó a cabo en la Casa Rosada, y que tanto allí como en el hotel en el que se hospedaba se izaron las banderas de Israel. Al término de la ceremonia, Perón y el israelí salieron junto al balcón, donde miles de judíos vitoreaban al presidente Perón y a Israel, y hacían flamear las dos banderas. Manifestaciones de Perón sobre los judíos. ¿Qué opinaba Perón sobre los judíos? Durante el tiempo que Tzur fue embajador, se organizó una asamblea judía con la presencia del embajador y su esposa, en honor a Perón y a Evita. Durante el mismo, Perón elogió a Israel como joven, fuerte y glorioso país, y dijo que amaba a los judíos como a todos los ciudadanos leales a la patria y que trabajan por ella.
En sus discursos, Perón y Evita condenaban el antisemitismo. Incluso Evita llegó a decir que el antisemitismo era una herramienta de la oligarquía y consideraban que los judíos de Israel expresaban un ejemplo de lucha tenaz y conciencia nacional. Perón, como gesto a la comunidad judía argentina, nombró como su primer ministro plenipotenciario argentino a cargo de la delegación argentina en Israel a Pablo Manguel, quien era judío. Su nombramiento fue resistido por el nuncio apostólico, que quería un católico que se interesara por la cuestión de los lugares santos de Jerusalén, pero fue apoyado por Perón y Evita. A mediados de 1951, Perón recibió un ejemplar antiguo de una Biblia de parte del presidente de Israel, Chaim Weizmann, y cuando éste murió, se declaró en Argentina luto nacional y se bajaron a media asta las banderas de los edificios públicos, barcos del puerto y cuarteles militares. El comercio entre Argentina e Israel. Durante el primer gobierno de Perón, a poco de declararse la independencia de Israel, había llegado un primer e importante envío de carne a Argentina, como comienzo de unos envíos que serían vitales para Israel y que se mantendrían durante toda la presidencia de Perón. En abril de 1950, Argentina e Israel suscribieron su primer tratado comercial de características generosas para Israel, según relata Tzur en su memoria. El presidente Perón dio instrucciones para que la ceremonia se realizara en la Casa Rosada y dio un discurso donde exaltó la amistad entre ambos países. La ceremonia fue transmitida por radio. Como consecuencia del tratado firmado, Israel se convirtió en el primer país de Medio Oriente en tener un acuerdo económico con Argentina. La duración original del acuerdo era 18 meses, pero hacia fines de 1951 se fue extendiendo durante toda la presidencia de Perón. Otro gesto del presidente argentino fue autorizar la importación de cítricos israelíes. La Argentina de Perón se convirtió en un socio importante para Israel en América Latina. Las estadísticas israelíes confirman que la Argentina fue su principal proveedor latinoamericano. Algunos autores señalan que Eva Perón había sido muy insistente para la firma del convenio comercial y que no habría logrado obviar las resistencias opuestas por el ministro de Economía, Roberto Ares, en cuanto a la aceptación de las facilidades de pago. Día 29 de junio de 1947. En el Luna Park es inaugurada oficialmente la primera conferencia latinoamericana del Congreso Judío Mundial, con la presencia del Dr. Nachum Goldman, miembro de la Conferencia Judía y presidente del Congreso Mundial, asistiendo representantes de las instituciones y organizaciones de la colectividad de nuestro país y de países latinoamericanos. El presidente de la Asociación Israelita Argentina expresó en su discurso inaugural: la República Argentina no solamente ha abolido para sus habitantes las prerrogativas de sangre y otros fueros nobiliarios, sino que ha reconocido solo dos dignidades, la de la honestidad y la del trabajo, en beneficio de todo el conglomerado social. Año 1950 se inaugura el cementerio israelita de La Tablada. En el año 1952 se firma un acuerdo cultural entre Argentina e Israel, la formación del Instituto de Intercambio Cultural Argentino-Israelí, creándose el curso de estudios hebraico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El día 7 de 1953, primera muestra del libro hebreo, organizada por el Instituto Argentino-Israelí, es inaugurada en el Salón de la calle Florida 530, con la exhibición de 600 ejemplares que incluye libros sobre los más diversos temas, desde filosofía y religión hasta literatura contemporánea. Abrieron la muestra el agregado cultural de la representación de Israel, Mordechai Ávida, y el agregado de prensa. La muestra permanece abierta hasta el día 30. El día 27 de ese mismo mes, el Instituto Argentino-Israelí abre su propia sede en la calle Montevideo 942, fecha en la que se suscribe entre ambos países un acuerdo de intercambio cultural. El día 16 de agosto de 1953 se constituye la Confederación General Económica, creada por el empresario José Ber Gelbard, quien fue su presidente. Incluía en su estructura 3 confederaciones de la producción:
del agro, industria y comercio, que representaban las hoy denominadas pymes. En 1955 ya agrupaba a más de 1.700 entidades de primer grado, que agrupaba a 600.000 empresarios en todo el país. El 30 de diciembre de ese año fue disuelta por el gobierno de facto. En 1951 el gobierno nacional propuso la integración de las centrales empresarias CAPIC, UIA y CEA, Confederación Económico Argentina, integrando una comisión de orden nacional. A fines de ese año se formaron 3 confederaciones: Confederación General de Industria, CGI, de Comercio, CGC, de la Producción, CGP, que formarán finalmente la CGE. En 1962 la CGE retoma su actividad y es en 1973 cuando el general Perón ofrece a Helbar el Ministerio de Economía, con la idea de llevar adelante el Pacto Social, herramienta fundamental para el diálogo con los sectores productivos y de trabajo, de singular importancia en la vida institucional para la economía argentina. El 4 de enero de 1955, en Tel Aviv, el gran rabino de la Argentina, el doctor Amram Blum, se refirió a la vida religiosa de la comunidad judía residente en la Argentina y destacó particularmente la decisión del presidente Perón al establecer una cátedra de estudios judíos en la Universidad de Buenos Aires. El día 26 de enero de 1955, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, informa que en la fecha se inició en Israel la plantación del bosque Presidente Perón, en la colina de Judea al oeste de Jerusalén, con lo cual se convierte en realidad una hermosa iniciativa de la colectividad judía de nuestro país para rendir al primer magistrado un homenaje tan delicado y significativo de reconocimiento por su acción antidiscriminatoria y el apoyo y comprensión hacia Israel. El primer árbol fue plantado por el ministro señor Moshe Sharet y se llevó un mensaje del presidente israelita señor Isaac Ben-Zvi. Ben-Zvi fue el segundo presidente de Estado de Israel, líder del Partido Laborista, que asumiera el 8 de diciembre de 1952, ejerciendo por 2 periodos completos y fue reelecto para un tercero. El día 12 de abril de 1955 presenta sus credenciales el embajador de Israel, el doctor León Kubovi, por haber sido elevada dicha representación al nuevo rango. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina expresó su satisfacción y manifestó su júbilo por este acto que contribuirá a aproximar aún más a los pueblos. Condena pública internacional de Perón contra el antisemitismo soviético. En 1953, ante la política antisemita de la Unión Soviética, por el que se acusó a los médicos judíos de complotar contra la vida de Stalin, Perón fue uno de los primeros en ayudar a Israel en esta cuestión. Solo unos días después del rompimiento de relaciones entre Jerusalén y Moscú, el 26 de enero de 1953, Perón hizo una fuerte declaración de condena al antisemitismo soviético con gran repercusión internacional. Fue el primer jefe de Estado en hacer una protesta pública contra las políticas antisemitas de Moscú. En su discurso dijo: "Hay un solo camino para salvar a los judíos amenazados, facilitar su salida para Israel y los países del mundo libre, incluida Argentina". Creo que no hace falta aclarar más nada, es obvia la excelente relación que tuvieron. También quiero aclarar que no soy antiperonista, ya que el antiperonismo me parece igual o peor que el peronismo. Solo hago este video porque muchos de sus seguidores se declaran antisionistas, incluso antijudío o, como se lo denomina, antisemita, cuando su líder era todo lo contrario. Este fue Juan Domingo Perón, un tipo camaleónico que cambiaba el discurso según le convenía, que un día era nacionalista, otro liberal, marxista, comunista y sionista. Y hasta el día de hoy tiene seguidores de todos estos bandos políticos.